Ella encabezó la lista de asambleístas nacionales de esta alianza política. Bienvenida, buenas tardes, te saluda Patricio Peralta. Hola Patricio, muy buenas tardes y un gusto saludarlo y a través suyo saludar a todos quienes se enganchan en esta serie. Gracias por aceptar esta invitación. Son más Con o todo menos el- 50 asambleístas los que formarían parte de este siguiente periodo legislativo y que son de UNES, de su movimiento político, y pues le seguiría Pachacuti, la Izquierda Democrática, y luego vendrá, creo, y el Partido Social Cristiano y varios movimientos nacionales y locales con pocos representantes en el legislativo. Es ¿Cómo se va correcto. a lograr esta gobernabilidad? Es el reto que viene ahora a esta asamblea, al próximo periodo legislativo que se viene. El reto es la gobernabilidad con esta un poco dispersión de las fuerzas políticas al interior de la asamblea. Efectivamente hay una asamblea bastante dispersa, producto de la aplicación del método Webster a todas las listas, tanto nacionales como provinciales, lo que impide pues ninguna organización política, ni siquiera de ámbito nacional, por fuerte que sea, pueda tener por sí sola una mayoría. En este caso, nosotros, que hemos sido reconocidos por el CNE como la primera fuerza política del país, estamos hablando de que en este momento tenemos alrededor de 50 asambleístas, igual hay un porcentaje importante de actas rezagadas o no ingresadas todavía, que están siendo revisadas para determinar si podemos lograr tener más, aunque también por el método igual hay que hacer los cálculos porque pueden beneficiar los datos que estén en estas actas a otras organizaciones. Respecto a su pregunta concreta, ¿cómo lograr una condición de gobernabilidad tan importante y necesaria para que el Ejecutivo de la Esperanza pues, pueda implementar y tomar acciones desde el primer día de su administración para atender todos los requerimientos que existen en el país y de manera urgente? Vamos a mantenernos en el discurso, en la línea de discurso que hemos llevado a lo largo de toda esta campaña de la primera etapa, y nosotros hemos hecho un llamado a la unidad y a la organización. De ahí surgió la conformación de UNES, un llamado a todos los movimientos, frentes, no solo políticos, sino frentes sociales, productivos, ciudadano común, de idea progresista, de pensamiento, de progreso y de futuro, a sumarnos en un solo esfuerzo para poder recuperar las condiciones al interior de nuestro país, para asimismo retomar la estabilidad social, política, laboral, seguridad ciudadana, seguridad jurídica, Estado de Derecho, entre otras cosas. Vamos a fortalecer ese discurso y vamos a buscar diálogo, consensos basados en ejes programáticos, no en negociados ni tomas y dacas. Decirle a los otros asambleístas electos, a ver, vamos a ser coherentes, estamos aquí en representación del pueblo ecuatoriano y todos en algún momento hemos dicho que queremos el desarrollo, el bienestar y tantas otras cosas. Entonces, los estamos invitando a ser coherentes y a aunar esfuerzos, porque ir a una confrontación continua, a una dispersión continua, a la que ya existe, es simplemente empantanarnos y evitar que se tomen decisiones, se diseñen políticas públicas y se las implementen, y es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Así es que apelamos nuevamente en dos partes, ¿no? A que quienes integramos la asamblea ya electa, la nueva, conformada, seamos coherentes con esa propuesta y a la vez, con miras a la segunda vuelta electoral, que también pensemos en que es necesario mirar hacia una misma meta, tener un mismo objetivo y trabajar en conjunto, más allá de las diferencias de opiniones, de ideologías. Consensuar no es renegar de nuestra formación o de nuestra ideología o forma de pensar, es tener claridad de que es necesario ceder un poquito, ganar un poquito, pero llegar a esos consensos vitales para la gobernabilidad y que pueda la Asamblea también desarrollar tantas medidas como la derogatoria de la ley mal llamada humanitaria y de apoyo que se requiere tomar también de urgencia.
Claro. Esto en el escenario, claro, de que su candidato, Andrés Arauz, llegue a la presidencia y ustedes se convierten en la bancada oficialista. Quisiera ponerle en perspectiva en otro escenario en el que no llega a la presidencia Andrés Arauz y pues ustedes como asambleístas electos pues tendrían que igual llegar a estos acuerdos, estas alianzas con quienes sean los asambleístas oficialistas y el resto de bloques, o se mantendrán como en la asamblea actual como un bloque opositor al gobierno. La oposición, en caso de existir, debe ser llevada de manera objetiva y seria, no oponerme por oponerme. O sea, ese es un concepto que para mí es errado, porque también, por ejemplo, yo he dicho que como es parte de las funciones de la Asamblea, legislar, fiscalizar, aprobar presupuestos del Estado, también eso es aplicable a cualquier administración que llegue en el supuesto no consentido de que no fuera el binomio de la esperanza. Pero aún siendo el binomio de la esperanza, igual somos funciones independientes y autónomas que, si bien en este caso estaríamos siendo equipo por pertenecer a un mismo proyecto político, eso no quiere decir que tengamos que dejar de cumplir nuestras funciones con absoluto profesionalismo, respeto, ética, transparencia e imparcialidad, objetividad. O sea, si vemos en nuestro gobierno, en nuestro binomio y sus funcionarios que hay alguna irregularidad, así lo haremos saber y así se trabajará, siempre privilegiando el respeto al Estado de Derecho y a los debidos procesos. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Si fuera un candidato, un ejecutivo diferente al nuestro, el seguimiento sería el mismo. No creo en la oposición por principio de oposición. Igualmente no es un tema de ti contra mí, me explico. Es un tema de trabajar a conciencia para crear las condiciones para que el país salga adelante. La crisis es profunda en lo económico, la crisis es profunda en la salud, no hay productividad, no se mueve la economía. Y la afectación no es solo para usted, para mí, pues la afectación es para todo el pueblo ecuatoriano, por eso tiene que ser un trabajo responsable. Ahora, nuevamente, si vemos que el Ejecutivo, si no es el nuestro, está haciendo cosas indebidas, como el caso de Lenín Moreno, entonces, por supuesto, tendremos que hacer una oposición concienzuda, consciente, objetiva y aplicar la ley en base a nuestras competencias, a nuestras responsabilidades y a lo que es correcto. No vamos a aplicar la visceralidad ni tomaremos la Asamblea o cualquier otra ley como arma de persecución política, como hemos visto ahora. No podemos ser de doble discurso ni incoherentes en haber resistido todo lo que ha hecho este gobierno para luego hacerlo nosotros. Eso definitivamente no. Claro, en este sentido se ha hablado reiteradamente desde varios asambleístas, candidatos a la asamblea por UNES, el tema de la fiscalización que se vuelve necesaria, pero quisiera yo quedarme ya en el trabajo legislativo, la prioridad que va a tener el bloque de UNES con respecto a lo que necesita el país de manera urgente en tema laboral, en tema de salud, en tema económico también. ¿Cuál va a ser las prioridades? ¿Cuál va a ser lo primero que se va a llevar a cabo, las primeras sesiones, lo que primero se debería estar tratando en la Asamblea Nacional una vez que asuman pues sus cargos como asambleístas? Definitivamente deberá ser la derogatoria de la ley de apoyo humanitario, que lo que hizo fue abrir las puertas para la transgresión y regresión de derechos laborales y pasarle como aplanador encima a la fuerza laboral. Hemos visto despidos tanto del sector público como de cierto sector privado, hemos visto reducción de jornada laboral y de ingresos como consecuencia de eso, y ahí no termina el tema. Muchas de esas personas, tanto las que se quedaron en la calle sin ninguna opción y tampoco recibieron las liquidaciones que en ley le correspondían por tiempo de trabajo y remuneración, y los que tuvieron la reducción de la jornada y del ingreso, ellos, como estaban en un sistema laboral que les garantizaba la estabilidad, incurrieron en préstamos,
hipotecarios para tener su vivienda, para tener un carrito, para adquirir algo, algún electrodoméstico en alguna casa comercial, para cubrir las amortizaciones de sus respectivas tarjetas de crédito. Hoy no tienen esa posibilidad y están poniendo en mora, las deudas los están ahorcando, están ya algunas instituciones planteando coactivas y una serie de acciones y están en riesgo de perderlo todo, pero no es por irresponsabilidad, sino que simplemente no tienen cómo hacerlo. Eso por un lado, dicho brevemente. En este momento y desde ayer fue ingresada una ley, la enésima ley económica urgente. ¿Qué quiere decir económica urgente? Es la misma ley que han querido pasar desde hace algún tiempo y que ha sido continuamente archivada. La ponen emergente, ¿y eso qué quiere decir? Que la actual Asamblea tiene 30 días a partir de la aceptación a trámite para analizarla, primer debate, segundo debate, pleno, y aprobarla o archivarla. Es una ley que se disfraza ahora como intención de fortalecer la dolarización, que es uno de nuestros objetivos claros, fortalecer la dolarización con inyección de dólares a la economía, no con salida de divisas fuera del país, y es una forma camuflada de privatizar el Banco Central. Ya hemos visto cómo funciona el Banco Central y la Constitución es clara. El artículo 302 y 303 de la Constitución define claramente cuál es la función. Hacerlo implicaría atarle las manos al próximo gobierno con la situación económica a la que nos ha conllevado este gobierno, con un endeudamiento prácticamente inmanejable, entre otras cosas. Entonces, eso en el supuesto de que lograra pasar, ojo, si no resuelve la Asamblea en 30 días, y eso es parte de la finalidad, el Ejecutivo pasaría por el Ministerio de la Ley, así es. Y, como digo, maniataría al próximo gobierno. Eso es algo que se tiene que revisar. Hemos dado, nuestra bancada actual tiene claras instrucciones de que esa ley no puede pasar, y obviamente haremos una convocatoria a miembros de otras bancadas para que hagan conciencia de todo lo que esto implica y de la necesidad que sustenta la Constitución en el artículo 302, numeral 3, de el gobierno en funciones hacer uso de parte de las reservas. La idea tampoco es vaciar la cuenta, parte de esas reservas con la finalidad de incentivar, impulsar la economía, la dinamización, la generación de empleo, entre otras. Y la gente lo que quiere es empleo y seguridad ciudadana de partida. Algunos otros temas que son necesarios revisar, por ejemplo, el COS, el Código Orgánico de la Salud, al ser vetado al 100%, limitó su revisión para un año, pero hay procesos constituyentes, más allá de la Asamblea y el plebiscito, internos en la Asamblea, que requieren 2/3 partes de la votación, que pueden permitir acortar ese tiempo. Y siendo un tema tan importante el de la salud, tenemos crisis sanitaria profunda, claro, poder retomarlo también. El tema de la seguridad social... Antes de pasar a la seguridad social, me quisiera quedar justamente en esto del COS, porque fue realmente desgastante para muchos sectores ver que la Asamblea se demoró tanto tiempo y pues que finalmente lo vetó. Y uno de los puntos más cuestionados fue la despenalización del aborto por violación. En el caso de que ustedes impulsen justamente la reducción de este tiempo que no se podría tratar y poder adelantar otra vez este debate, ¿se incluiría la despenalización del aborto por violación en el proyecto del Código Orgánico de Salud que se trataría en la Asamblea que ustedes participarían? Mira, nosotros somos, y yo de manera particular soy mujer y soy madre, y soy defensora de la vida desde la concepción, tal como lo señala la Constitución. Sin embargo, mi trabajo, veo muchísimos casos sumamente complejos y es un tema tan delicado que termina siendo una decisión prácticamente personal. Sin embargo, justamente por lo delicado del tema, ahí yo me inclinaría por dos opciones: o buscar alternativas que permitan un acompañamiento desde el gobierno en temas psicológicos, financieros, médicos, evidentemente, legales también, de la mujer que haya pasado por esta situación
y quede embarazada como consecuencia de esa situación, que pueda sentir el acompañamiento de su gobierno y de tal manera que si al final del embarazo insiste en no quedarse con el bebé y ejercer su maternidad, recuerden que este bebé no pidió venir al mundo, pueda cederlo en adopción y digamos, lo que a ella le causa dolor, puede ser un motivo de energía para una familia. Pero en todo caso, siendo tan delicado el tema, otra opción es presentarlo a consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano, desde sus principios, su visión religiosa, su visión pragmática, todas las áreas, pueda decidir, porque recuerden que como gobierno y como funcionarios públicos nos debemos al pueblo ecuatoriano y tenemos que escuchar también su voz, y la consulta es respetar lo que a través de este mecanismo sea la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Claro. Bueno, la primera sesión del nuevo periodo legislativo estaría dirigida por usted, Pierina Correa, también Salvador Quispe de Pachacutic y Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, los tres movimientos y partidos políticos pues que han agrupado un gran número de asambleístas hasta el momento en la Asamblea Nacional. ¿Buscará usted la presidencia de la Asamblea ya cuando se dé justamente esta elección de las autoridades al interior del legislativo? Es correcto lo que señalas. El Código de la Democracia, la ley señala que los tres principales cabezas asambleístas dirigen la primera sesión de la Asamblea como presidente, vicepresidente y secretario respectivamente en el orden que nos mencionaste. Pero efectivamente, al ser el bloque mayoritario nuestro y al tener una serie de aliados, se buscaría, me parece que en justicia y en derecho, por algo el pueblo ecuatoriano ha votado mayoritariamente por nosotros, y eso que si hubiera sido el método de Montt hubiera sido muchísimo más grande el bloque. Creo que tomando en cuenta esos aspectos y la enorme responsabilidad de lo que se tiene que hacer en este periodo de la Asamblea, buscaríamos la presidencia y tendremos ya el respaldo mayoritario para ello. Un tema también que es importante, más allá de las tareas que hagamos al interior de la Asamblea, está el resultado de esas tareas. ¿Y a qué me refiero? Tenemos como uno de los grandes objetivos recuperar la confianza y el respeto del pueblo ecuatoriano hacia esta función tan importante del Estado ecuatoriano, que en este momento tiene pues el 2% de aceptación, es decir, prácticamente nulo, y eso se lo tiene salpicado pues con una serie de escándalos, 60 asambleístas involucrados en diferentes tipos de problemas en flagrancia, algunos judicializados ya. Creo que es necesario trabajar muchísimo para que la gente vuelva a confiar en la clase política y en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo se hace eso? Con un trabajo serio, con un trabajo responsable, ético, transparente, basado en la ética, basado en el respeto, rendición de cuentas y la clara y absoluta conciencia de que no estamos ahí a título personal, sino en representación del pueblo ecuatoriano, y por tanto debemos responderle a ese pueblo y actuar y tomar decisiones las mejores posibles tomando en cuenta ese pueblo ecuatoriano. Por tanto, el planteamiento que hemos venido haciendo nosotros es de armar, hemos venido sistematizando información recogida de las diferentes reuniones, los diferentes recorridos, para tener documentos borradores que nos permitan ir con puntos de partida ya, o sea, con argumentos, con análisis, con propuestas, tanto para leyes nuevas como para revisión de leyes existentes, a la Asamblea del mismo día de la posesión, y luego generar mesas de trabajo en las que estén presentes los diferentes actores y autoridades de los diferentes sectores cuyas leyes se revisarán o propuestas de leyes, para que también sean producto de un consenso, de un análisis, de un debate, de una discusión basada en argumentos, en perspectivas de los diferentes trabajos y tareas que desarrollan, y de esa manera lograr leyes que generen una relación armónica en esos diferentes sectores. Es lo que hemos venido planteando.
ha tenido mucha acogida de parte de los diferentes sectores y es lo que consideramos que es lo lógico, lo coherente, lo correcto para hacer. Claro. Para finalizar, una de las preocupaciones desde los sectores, desde otros sectores políticos, ha sido que desde su movimiento, desde UNE, se va a impulsar una asamblea constituyente. ¿Esta será similar a la de 2008 o serán reformas puntuales a la Constitución? Hay varios análisis que hay que hacer ahí. Nosotros, en los 3 ejes resumidos que proponemos desde el plan de trabajo de Andrés y de Carlos, tenemos 3 ejes básicamente: trabajo, futuro y dignidad. En el de dignidad mencionamos a la vez Comisión de la Verdad, procesos constituyentes que incluye una posible asamblea constituyente, y deberá la decisión de cuál de los procesos se haga irá en función del movimiento, del momento y las condiciones políticas. Está en evaluación entonces una asamblea constituyente. Exacto, en nuestro país, pero podrían ser una asamblea nacional constituyente, un plebiscito, es decir, la consulta directa al pueblo ecuatoriano en los casos que se amerite, si son puntuales, y los procesos de enmiendas constitucionales desde el interior de la asamblea que requieren las 2/3 partes de la conformación de los 137 asambleístas para poder pasar esas enmiendas. Entonces, hay varias opciones en ese sentido y se tendrá que hacer una evaluación para poder decidir qué es lo que más conviene al país en función de las necesidades que existan. Listo, muchísimas gracias, Pierina Correa, asambleísta nacional, y pues será una de los asambleístas electos que presidirá la primera sesión del siguiente periodo legislativo. Gracias por aceptar esta invitación.